Bueno, ya estamos en contacto directo a través de las redes sociales, a través de Facebook. Como siempre les sé decir, comencemos de atrás para adelante. Hoy es un día muy particular, este jueves va a ser una editorial en donde los datos, como siempre le digo, y es bueno reiterarlo, no son ni de izquierda ni de derecha, no son peronistas ni antiperonistas, no son comunistas, no son liberales, no son del MPN ni son del Frente Neuquinizate, pero son datos, son datos. Y le decía comenzar de atrás para adelante, es decir que el problema de los casos de corrupción de ciertos personajes del gabinete de Rolando Figueroa, Gloria Ruiz, su vicegobernadora, ahora Jorge Chino Salas, el director de Hábitat y Vivienda de la provincia de Neuquén, el hombre clave. Mire, me gustaría comenzar de la siguiente manera, para que usted empiece a tomar algunos elementos que, reitero, son datos. Y los datos son inobjetables porque tienen que ver con la realidad política de Neuquén. Hay un problema de fondo que es la matriz corrupta que generó el Movimiento Popular Neuquino durante más de 60 años. Y aquí yo quiero hacer un punto de aparte porque no le estoy hablando ni de los militantes ni del simpatizante del Movimiento Popular Neuquino, sino que le hablo de la dirigencia. Una dirigencia política que llegada al más alto nivel, tiene mecanismos corruptos, tiene mecanismos de manejo fundamentalmente del poder que son evidentemente amorales, antiéticos. Bueno, a ver, en muchos casos son delictivos, en muchos casos delictivos. Jorge Chino Salas, un hombre que es importante comenzar con este dato, o con estos datos. Mire, 10 hermanos en una familia, un tipo que nació en una cuna muy humilde. A los 14 años fue huérfano, a los 14 años se quedó sin papá y sin mamá. Es decir, se quedó criándose con sus hermanos. Y él, que era uno de los hermanos menores, comenzó allí su preocupación social, porque esto es importante decirlo. Jorge Chino Salas fue presidente de la comisión vecinal de su barrio, de su querido La Sirena, allá por el 2000, a ver, déjeme hacer un cálculo, allá por el 2000, bueno, 26 años, presidente de la comisión vecinal de La Sirena. Y en el 2001, la crisis que a todos nos ocupó, a todos nos embargó, esa crisis terminal de la Rúa, generó en Jorge Chino Salas que se pusiera al frente de los reclamos sectoriales o sociales. Ahí se produce un clic. ¿Sabe por qué se produce un clic? Porque una manifestación que rodeó la Casa de Gobierno por aquellos años hizo que Jorge Sovich, el mismo mentor de alguna manera de Rolando Figueroa, el hombre clave para todo esto, levantara el teléfono y de esa manera hablara con Jorge Chino Salas para frenar la protesta, decirle que iba a haber una solución, pero incorporarlo automáticamente al gobierno del Movimiento Popular Neuquino. Y Jorge Chino Salas no solamente fue el presidente es el presidente de la cooperativa 127 hectáreas, sino que además a esto le sumo el hombre que se incorpora al Movimiento Popular Neuquino a través de Jorge Sovich. Y a partir de allí, a ver, todo un entramado de relaciones, de contactos. ¿Por qué Jorge Chino Salas es fundamental cuando hablamos de la vivienda en la provincia de Neuquén? Porque las cooperativas que hacen las viviendas sirvieron en muchísimos casos, no solamente como caja chica, sino también sirvieron para hacer viviendas en la provincia de Neuquén, no todas. De hecho, el enojo ahora de Jorge Chino Salas con el gobierno de Rolando Figueroa era porque había planificado 80.000 viviendas. Acuérdese la provincia de Figueroa, son 10.000 viviendas por año, y dice Jorge Chino Salas, no llego. Ahora en el medio, mire, otra caja chica, CALF. Jorge Chino Salas fue parte de CALF. Jorge Chino Salas fue parte de la lista azul, con Gutiérrez. Jorge Chino Salas fue director de vivienda de la Municipalidad de Neuquén en la gestión de Mariano Gaido. Y con Mariano Gaido, y con Omar Gutiérrez, realizaron viviendas en Neuquén Capital. Su idea de más de 4.500 viviendas, bueno, hay 155 viviendas entregadas,
Digo, es clave Chino Salas. Nadie desconoce de la dirigencia del Movimiento Popular Neuquino cuál era su rol. Más allá de su actividad social todavía ligada a las cooperativas, porque sigue siendo presidente de esta cooperativa, ahora con una denuncia penal de parte de Mariano Mansilla, ex legislador provincial, el hombre de UNE, el hombre ligado a Mariano Gaido. Mariano Gaido nuevamente aparece. ¿Se acuerda la estafa de los planes sociales? ¿Se acuerda la estafa de los planes sociales? ¿Se acuerda de Omar Gutiérrez y la estafa de los planes sociales? Sumado a esto, la canchita de césped sintético, como digo, parte de una matriz corrupta, de una metodología. ¿Sabe por qué digo de una metodología? Mire, es muy simple. Jorge Lanata hizo un cálculo hace algún tiempo atrás en su programa, diciendo que para una campaña presidencial se necesitaban 30 millones de dólares. De ahí para abajo, calcule cuánto se necesita en dinero proporcional para ser diputado nacional, para ser concejal, para ser intendente. En el año 2007, Jorge Chino Salas fue candidato a intendente de la ciudad de Neuquén, por un partido que terminó siendo satélite, que es satélite del Movimiento Popular Neuquino, hasta que su amigo Jorge Tovares, el ministro de Justicia, lo conecta nuevamente con Rolando Figueroa, a quien conoce Jorge Chino Salas, y le devuelve la incorporación política al gobierno ahora como director de Hábitat y Vivienda. Renunció a este cargo, pero no renunció porque Figueroa no le puede prometer las 10.000 viviendas por año. Renunció porque el escándalo de la denuncia de Mariano Mansilla, aliado de Mariano Gaido. Yo me pregunto allí, ¿hay un pase de factura con Gaido? ¿Chino Salas quedó enojado con Gaido? ¿No se llevan bien? Porque, ¿sabe qué es lo raro de todo esto? De este entramado que todavía continúa y permanece en el tiempo. Es que Figueroa no lo rompe, es que Figueroa no lo altera, es que Figueroa no lo cambia. En realidad, Figueroa también fue parte históricamente del mismo entramado. Y sí, era importante pelear el liderazgo con Jorge Zapac. Un Jorge Zapac que en el 2011 lo incorpora también a Salas como partido satélite para la gobernación, como partido satélite para que Gaido también ganara la intendencia de Neuquén. Un Mariano Gaido que hizo un pacto político, igual que Jorge Chino Salas, con Rolando Figueroa, para este año y para el 2027. ¿Se da cuenta todo el entramado? Pero ¿por qué es importante Jorge Chino Salas? Porque la mayoría de las viviendas en la provincia de Neuquén tienen su participación. Cuando están hablando de las cooperativas. Ahora, las cooperativas sirvieron también como grupo de apoyo, en muchos casos, coercionados, aquellos que iban a pedir una vivienda, aquellos que iban a pedir para ser parte de los actos del Movimiento Popular Neuquino. El enojo de Jorge Chino Salas con Gutiérrez y con Gaido, casi al finalizar ahora la gestión en el 2023 para incorporarse a la fila de Rolando Figueroa. ¿Qué pactó Jorge Chino Salas con Rolando Figueroa? Bueno, lo mismo que pactó desde la época en que Jorge Sovich lo incorpora a las filas del Movimiento Popular Neuquino. Acuérdese que lo importante de esto es saber que estamos uniendo algunos cabos que no están sueltos, que continúan allí en el mismo lugar. Porque lo de tolerancia cero, que tiene que ver con la idea de un Rolando Figueroa combatiendo la corrupción, termina siendo un boomerang. A tal punto es un boomerang que yo reitero, los caminos conducen, en el caso de las estafas de los planes sociales, en el caso de las canchitas de césped sintético, a Omar Gutiérrez, hoy premiado por el mismo Rolando Figueroa en el directorio de YPF con $70.000 por mes de sueldo. Va a ganar, haga el cálculo, son 85 millones de pesos por mes. Una buena jubilación, Una buena jubilación. Omar Gutiérrez, el amigo político de Rolando Figueroa. Un Rolando Figueroa que yo reitero, y me parece importante decirlo, rompe con el liderazgo del partido provincial de más de 60 años, en donde se gestó la impunidad. Pero también rompe políticamente, no culturalmente. La cultura de la corrupción sigue estando, a lo cual Figueroa no desconoce. Y esto me parece también importante decirlo. No hay un desconocimiento de los personajes, se cruzan. Es Gloria Ruiz en su manejo en Plotier, en su manejo en la legislatura.
Es Rolando Figueroa, también, desde el punto de vista de cómo se incorpora el dinero para una campaña política. ¿Quiénes son los que proveen el dinero a una campaña política? Yo reitero, el cálculo era de 30 millones de dólares para ser presidente de la nación. Bueno, de ahí para abajo calcule cuánto se necesita. Mire, hace algún tiempo, allá por el 2003, que me tocó por una instancia también de ser candidato, yo tenía que hacer el cálculo de que cada voto que se necesitaba para ser intendente era más o menos un cálculo de 50 pesos. Bueno, hoy haga 120, 200 dólares y calcule proporcionalmente lo que necesita para hacer una campaña política. Las redes sociales aportan una parte importante para las campañas, pero también para dar información u opinión. Por eso me gustaría que en este editorial, en donde yo reitero, el problema de fondo no es Chino Salas, que es un personaje clave, no es Gloria Ruiz, no es Rolando Figueroa, o en todo caso son todos siendo parte de una matriz cultural corrupta desde hace muchísimo tiempo. Yo cuando le dije que el Movimiento Popular Neuquino era un grupo económico con justificaciones políticas hace muchos años, y coincidíamos en alguna medida con Horacio Forni, por ejemplo. Hay dirigentes que han sido, la verdad le digo, dentro de las estructuras del Movimiento Popular Neuquino, tipos dignos, por lo menos honestos, intelectualmente, pero no desconocían el mecanismo que tiene que ver con el financiamiento de la política finalmente, que tiene que ver con cómo la maquinaria se aceita. En el medio de todo eso, bueno, enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos, muchachos que se llevan plata para la casa en lugar de ponerlo para la maquinaria. Pero el entramado es el mismo. Aquí hay alguien que no desconoce cómo ha funcionado el accionar de Jorge Chino Salas a lo largo de la historia. Es, obviamente, Figueroa, Gutiérrez, Gaido, el mismo Mariano Mansilla, que conoce muy bien también el accionar de Jorge. La gente de Calf, que también es importante en todo esto, son las cajas chicas que ha tenido el Partido Provincial a lo largo de su historia, Me gustaría comenzar tal vez con el futuro editorial diciéndole nada nuevo bajo el sol. La matriz sigue siendo la misma. ¿Habrá en algún momento un planteo que tenga que ver con dirigentes, funcionarios idóneos en función de un proyecto político, en función de una forma de definir la política desde el punto de vista de políticas de Estado que los beneficien a todos y no a unos cuantos o pocos que sabemos de antemano que se la llevan? Muchachos, hay tiempos y tiempos. El tiempo necesario para proyectar un futuro mejor tiene que ver también, mínimamente, con algunos valores éticos o códigos políticos. La política no es únicamente el enriquecimiento ilícito, pero también es cierto que cuando hay una matriz corrupta o que ha manejado un mecanismo de consolidación del poder, es muy difícil salirse. No es una víctima Jorge Chino Salas, no es una víctima Gloria Ruiz, no es una víctima Rolando Figueroa, no es una víctima Omar Gutiérrez. Conocen el mecanismo, no es una víctima Jorge Zapac. Y sí ha sido, en muchos casos, un paraguas Jorge Sovich. Es importante en todo esto, es clave en todo esto, porque ha sido de alguna manera quien le dio un sentido a esa matriz. Nos vamos a reencontrar el jueves que viene, sí, con otro editorial. Quería fundamentalmente aportarle este recorrido que hicimos con Jorge Chino Salas. No es ajena ni a la política habitacional de la provincia de Neuquén, ni a las cooperativas, ni a las cajas recaudadoras, ni a los contactos para que se apoye de una u otra manera al Movimiento Popular Neuquino en campañas electorales. Yo sé que lo que digo a veces no le gusta a muchos amigos que tengo dentro del partido provincial, pero el partido provincial dejó de ser lo que era. La pregunta que me hago es si la matriz corrupta o la metodología pasó ahora al Frente Neuquén-Izate. O en todo caso, el Frente Neuquén-Izate no dejó nunca de hacer esa matriz cultural política
y recaudatoria. Nos reencontramos, agradecerles a todos los que se han contactado en la mañana. Hay muchos amigos que tenían expectativa en este editorial. Bueno, es un editorial para reflexionar, Puede compartir usted o no la opinión. Lo importante es que sepa que los datos no son ni izquierda ni derecha. Que la información muchas veces no tiene un signo político. Es contundente, pero hay muchas preguntas que hay que hacerse. Muchas preguntas. Reitero, Guaido, el hombre clave también en todo este escándalo. Y Mariano, que sabe, porque ahora es socio también político de Guaido, conocía el accionar de Jorge Salas mucho tiempo antes, muchísimo tiempo antes. Ahora la denuncia porque los afectados están diciendo estafa, palabrita que se utiliza ahora, que está en moda, o en todo caso se reitera a través de la historia. Nos reencontramos. Gracias por estar como siempre. Esto se replica en todas las redes sociales, Instagram, YouTube y por aquí, por Facebook.